Entonces vamos a iniciar. Por un lado, la parte de las leyes de Kirchhoff se manejan dos. Decíamos que se pronunciaba Kirchhoff y algunos lo pronuncian como Kirchhoff. Pero realmente lo que nos interesa es aplicar sus leyes. Estas dos leyes son muy matemáticas, es para circuitos un poquito más complejos, donde tenemos 2 o 3 fuentes, tenemos más resistores conectados entre todas las fuentes y es de una manera algebraica, pero sí lleva mucho razonamiento algebraico. Nosotros no, nosotros vamos a aplicar estas leyes, pero desde un punto de vista analítico. La primera ley se llama la ley de nodos y nos dice lo siguiente, que la corriente que entra en un nodo es la misma que sale de dicho nodo. Recordemos el término nodo. En ese sentido, nosotros conocemos como nodo aquel punto de unión, aquella soldadura que me permite conectar 2 o 3 patitas de diferentes elementos. Imaginemos así a grandes rasgos que aquí tenemos el nodo. Entonces aquí se conecta un componente, aquí se puede conectar otro componente, aquí se conecta otro componente y aquí se puede conectar otro componente. Nosotros cuando tenemos este tipo de nodos debemos de saber dónde está el negativo de nuestra fuente para con una flecha indicar en qué sentido está entrando la corriente. Llamémosle corriente 1. Si nosotros continuamos en la parte de poder seguir tirando corrientes, voy a aceptar que aquí sale una corriente a la cual vamos a llamar corriente 2. Aquí puedo determinar que sale otra corriente que es una corriente 3 y hacia este sentido circula una corriente a la cual vamos a llamar 4. Pues sí, nosotros debemos de entender que lo que entra debe de ser lo mismo que sale. Estamos dibujando con una punta de flecha lo que está entrando y con puntas de flecha saliendo prácticamente como se escucharía redondeando, también estarían saliendo. En este sentido, ¿cómo quedaría la ecuación según la ley de Kirchhoff? Nos diría que la corriente 1 va a ser igual a las corrientes que están saliendo. Las corrientes que están entrando debe de ser igual a las corrientes que están saliendo. En este caso la 2 más la corriente 3 más la corriente número 4. Eso es en el ejemplo que estamos viendo. ¿Podemos ver otros ejemplos? Sí, sí podemos ver otros ejemplos. Por así decirlo, imaginemos que tenemos 3. Aquí tenemos un nodo y aquí tenemos otro. Yo puedo determinar que está entrando una corriente al nodo. Puedo determinar que está entrando otra corriente al nodo. Las flechas me están indicando hacia dónde está entrando la corriente y por obvias razones alguno de los ramales debe ser por donde sale. Aquí lo podríamos ver como cuando tenemos dos ríos. Cuando llegan dos ríos y se forman uno solo, pues la suma de las dos aguas sería la que sale. En este sentido, si hacemos la misma observación, el río que entra se está dividiendo en 3 pequeños riachuelos. Pero a final de cuentas, recordemos que la energía no se crea ni se destruye. En este caso, la estamos distribuyendo. Por lo tanto, podemos decir que es la corriente 1, podemos determinar que es la corriente 2 y por este lado podemos determinar que le llamaríamos corriente 3. Si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de forma analítica, me dice que de un lado debo de poner las corrientes que entran y tendríamos que la corriente 2 que está entrando más la corriente 1 más la corriente 2 que están entrando, tiene que ser igual a la corriente 3 que es la única que está saliendo. Listo. Entonces, vamos a tener una ecuación
de acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, con respecto a las corrientes que están entrando, deben de ser iguales a las corrientes que están saliendo. Entrada debe de ser igual a lo que salga. Eso es lo que nosotros debemos entender con respecto a la primera ley de Kirchhoff. La corriente de entrada es igual a la corriente de salida. Ya una vez que estamos enunciando la primera ley de Kirchhoff, no sé si en este momento tengan algún comentario o tengan alguna duda. No hay ninguna. Entonces, vamos. Sí, dígame. No importa. A final de cuentas, pueden entrar 100 y salir 2, o pueden entrar 100 y salir una. Aquí lo que pasa es que sí debemos de notar cuáles son las que están entrando con las flechas entrando y cuál es la que va saliendo con una flecha en forma de salida. Pero sí, no hay un número determinado para identificarlos. Lo que entra es lo que sale. Claro, dentro de lo que son los circuitos electrónicos, yo creo que he podido ver algunas conexiones hasta unas 30 piezas, pero ya analizar todo el circuito, pues nunca lo vamos a hacer. ¿Cómo analizamos un circuito electrónico para poderle dar mantenimiento? Imagínense que el aparato electrónico es como la casa. El ama de casa nunca le da servicio a los cuartos al mismo tiempo. Le va a dedicar un tiempo a la cocina, le va a dedicar un tiempo al cuarto, le va a dedicar un tiempo al baño, le va a dedicar un tiempo a la sala. Nunca hace todo al mismo tiempo. Cuando falla un equipo, primero nosotros debemos de estudiar ese equipo cómo se descompone en sistemas y vamos a irnos solamente al sistema que está fallando. Entonces, este tipo de análisis solamente se va a hacer en la etapa que está fallando. Nunca la vamos a hacer en todo el equipo. De hecho, ayer les mostraba un diagrama real de un modular agua y podíamos ver que sí, tenía un montón de resistencias conectadas a la parte de tierra. Bueno, pero cuando lo reparamos, no reparamos todo el equipo, solamente la sección que está fallando. Entonces ya se reducen las conexiones a unas cuantas. Ya no pasarían de 30 ni de 20. Sí, dígame. Cuando la vamos a manejar en forma real la ley de Kirchhoff, de hecho se dice que la suma algebraica de las corrientes es igual con cero. Y sí, las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas. Si yo las junto todas de un solo lado del igual, esto me resultaría un cero. Pero el chiste de ver las leyes de Kirchhoff no es para verlas de forma matemática, sino de una forma analítica. ¿Qué fue lo que llevó a utilizar estas leyes dentro de los circuitos eléctricos? De cierta manera tiene razón, pero no la vamos a ver de forma algebraica porque nos meteríamos en problemas. En este sentido, si gusta, cuando termine el video, para que no se haga extenso, luego se hace muy tedioso para verlo todo, cuando termine de grabar, podemos ver un ejemplo y va a ver que el ejercicio matemático se hace pero tremendo. Y solamente estaríamos hablando de un circuito de dos fuentes y tres resistencias. Y ya estamos metiéndonos en problemas algebraicos. Pero sí, déjeme terminar la clase. Dejo de grabar para que no se haga extenso y tedioso el video. Y con gusto podremos ver un pequeño ejemplo para que más o menos vaya entendiendo cómo se utiliza esto de la suma algebraica de las corrientes. Y ahora sí, positivas las que entran, negativas las que salen. Ahora, la segunda ley es la que se denomina de voltajes. ¿Sí? La primera fue de corrientes, ahora la segunda es con respecto a los voltajes. Y nos dice que en un circuito o anillo
el voltaje de la fuente se reparte de manera proporcional en cada elemento del circuito. ¿Cómo lo vamos a ver? De la siguiente manera. Vamos a imaginar que tenemos el circuito serie. En este sentido, voy a dibujar una fuente de voltaje, que va a ser la fuente. Tenemos, por así decirlo, un resistor 1. Tenemos un resistor número 2. Y vamos a poner un resistor número 3. Menos y más. Ya tenemos los 3 resistores y esto es lo que conocemos como un circuito o anillo, por la forma circular que tiene. No tenemos ningún elemento en paralelo, todos están en serie. Nosotros, cuando tenemos esto, sabemos que el voltaje de nuestra fuente se debe de repartir en cada uno de los elementos que tengamos conectados en la parte del circuito. Es como cuando llega el padrino y tiene 3 ahijados, en este ejemplo. Entonces, si ya tiene 50 pesos para darles a los 3 ahijados, le va a dar más dinero al que tenga más edad y le va a dar un poquito menos de dinero al que tenga menor edad. Nosotros podríamos verificar entonces que aquí en los extremos del resistor 1 tendríamos un voltaje 1. Parte del voltaje se va a quedar aquí en el resistor número 2, como si yo tuviera un multímetro y vamos a llamarle voltaje 2. Y después se va a repartir lo que sobre, bueno, más bien lo que le corresponda al resistor 3 y le podemos llamar voltaje 3. En este sentido, si nosotros utilizamos la segunda ley de Kirchhoff, dice que la fuente se debe de repartir en los 3 voltajes. De igual manera que me hizo la pregunta hace un momento, se supone que se toman como positivas las fuentes de voltaje y se toman como negativas las caídas de tensión. Entonces, la ecuación matemática es que la suma algebraica de las tensiones en el circuito anillo me da 0. En este sentido, nosotros también vamos a verla de una forma analítica. Simplemente que el voltaje que le corresponde a la fuente se va a repartir en este ejemplo en el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Porque recordemos que también la energía no se crea ni se destruye, solamente la estamos distribuyendo en este circuito. Ahora, lo que yo hacía mención es que muchas veces cuando pasamos los conocimientos a otras personas, a veces se nos puede borrar el voltaje, o a lo mejor por las prisas, o porque estoy checando al niño chiquito, o porque estoy viendo la novela, o porque estoy viendo un programa de televisión, nosotros pues de repente como que no sabemos cómo hicimos el ejercicio y no sabemos de dónde salieron los voltajes. Inclusive aunque estemos tomando notas, también los voltajes se nos llegan a pasar porque son elementos nuevos que nosotros estamos tratando de comprender. Para hacer más válida esta ecuación, vamos a hacer esta misma ecuación, pero más centrada a lo que tenemos en el circuito. En lugar de llamarle voltaje 1, mejor vamos a ponerle voltaje del resistor 1 y ya sé a quién pertenece el voltaje. En lugar de ponerle voltaje 2, le voy a llamar el voltaje que tiene el resistor 2 en los extremos. Y en lugar de llamarle voltaje 3, le voy a poner el voltaje que existe en el resistor 3. Y la ecuación de arriba la estaría planteando de otra forma diferente. ¿Cómo la plantearía entonces? Vamos a decir que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje que hay en el resistor 1. Entonces le pongo voltaje y le pongo resistor 1 de forma pequeñita para recordar a quién pertenece ese voltaje. En lugar de llamarle voltaje 1, pues mejor digo es el voltaje del resistor 1. En lugar de llamarle voltaje 2, mejor digo que es el voltaje que hay en el resistor 2 y le pongo más el voltaje que existe en el resistor 2 y se lo pongo de forma pequeñita como subíndice
para recordar a quién pertenece ese voltaje. Y por último, en este ejemplo, en lugar de llamarle voltaje 3, mejor le digo que es el voltaje que tiene en los extremos el resistor 3. Y por lo tanto haríamos lo mismo, voltaje en el resistor 3. Y es la misma ecuación que tenemos arriba, solo que en lugar de decirle voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, mejor lo estamos refiriendo al voltaje que tiene el elemento en ese momento. Es la misma ecuación, es la misma fórmula, pero planteada, en lugar de llamarle voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, mejor el voltaje que tiene el resistor 1, el voltaje que hay en los extremos del resistor 2 y el voltaje que tiene en los extremos el resistor 3. Y yo sé que este voltaje más este voltaje más este voltaje deben ser prácticamente los que tiene mi fuente de energía en este circuito. Y ya estamos viendo la segunda ley de Kirchhoff, pero desde un punto de vista analítico. Y esta ecuación es la que nosotros vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver al diodo LED y al diodo Zener. Para poderlos utilizar, nosotros necesitamos utilizar el diodo y debemos de ponerle una resistencia como protección. Y ya repartiremos los voltajes dentro del circuito. Ahora sí, ya una vez que nosotros hemos visto la parte de la segunda ley de Kirchhoff que habla sobre los voltajes, ya podríamos empezar a meter las leyes de Kirchhoff dentro de los circuitos que hemos venido haciendo. Pero antes de introducirnos a ellos, no sé si ahora sí tengan alguna otra pregunta o algún comentario. No hay ninguna. Bien, ¿qué era lo que estábamos haciendo ayer? Lo primero que hicimos fue realizar un circuito serie. Vamos a tomar en este sentido mi fuente de voltaje, vamos a tomar el primer resistor que lo vamos a conectar en serie, voy a tomar el segundo resistor que también lo voy a conectar en serie y tenemos el famoso circuito o anillo que me decía Kirchhoff. Vamos a decir que este es de 10 volts mi fuente, mi resistor 1 vamos a decir que es de 2.7 kilo ohms y el resistor 2 que es de 4.7 kilo ohms. Ahora sí, ¿qué era lo primero que hacíamos? Decíamos que no podíamos aplicar la ley de Ohm porque ya tenemos dos resistores y la ley de Ohm solamente aplica para un voltaje, una resistencia y calcular la corriente. Lo primero que procedimos a realizar era una conversión. Si teníamos resistencias en serie, entonces yo podía convertirlo a una fuente de voltaje de 10 volts y un solo resistor al cual le llamábamos resistor total. Listo. Pero para conocer el valor del resistor total, teníamos que hacer una operación matemática con estos resistores que tenemos en la parte superior. Y decimos que el resistor total es igual al resistor 1 más el resistor 2. Sustituimos los valores, puesto que los resistores están en kilos. Por lo tanto, el resistor 1 es de 2.7 y le sumamos el resistor que es de 4.7. En total serían 6, 7.4. Si no me equivoco, pueden revisarlo. Kilo ohms. Regresamos las unidades. Este es el resistor total de estos dos resistores en serie. Por lo tanto, aquí mi resistor ya podríamos poner el valor calculado como 7.4 kilo ohms. Ya tengo un voltaje en los extremos del resistor, ya tengo un solo resistor, entonces puedo calcular una sola corriente. Ahora, como truco, lo que yo puedo hacer es llamarle total a todo lo que yo tengo. ¿A qué me refiero? Para saber que este no es el circuito original, sino que viene de un circuito principal y es una modificación, pues voy a tener que llamarle también voltaje total al voltaje y le vamos a llamar la corriente total, que es la que va a salir a través de la batería. Solamente le estamos poniendo a todos total para recordar que de este circuito voy a tener que regresar al circuito original.
En este sentido, vamos a calcular la corriente total. Y decimos que la corriente total es igual al voltaje total sobre el resistor total. ¿De qué valor es el voltaje total? Es de 10 volts. El resistor total, ¿de qué valor es? De 7.4 kilo ohms. Por lo tanto, cuando yo haga la división de volts entre kilo ohms, yo recuerdo que me tiene que dar miliamperes. El contrario. Obtenemos la calculadora y dividimos 10 entre 7.4. Me va a dar el valor de 1.35 miliamperes. 1.35 miliamperes. Esta es la corriente total que se está manejando. Es la que está saliendo totalmente de la fuente de energía. Va a pasar por el resistor. Por lo tanto, esta corriente total debe de ser la misma corriente que está saliendo de mi fuente de energía en el circuito original. Porque es la total, precisamente. Ahí está mi corriente total. Bien, aquí es donde nosotros, ya una vez que calculamos la corriente total, vamos a regresar al circuito original para poderlo analizar a través de las leyes de Kirchhoff. Si nosotros ubicamos dentro del circuito que para poder conectar la fuente con el resistor, primero necesito conectar un conductor. Entonces hago el amarre del conductor con la fuente y hago el amarre del conductor con una de las puntas del resistor. Para poder unir los resistores, que aquí se ve una línea continua, pero en la vida real tenemos que amarrar los resistores entre sí o tenemos que ponerles un punto de soldadura, ya tendríamos otro nodo. Ahora, el otro extremo del resistor lo debo de colocar o lo debo de amarrar con un nodo al conductor para conectarlo con la fuente de alimentación. Entonces el conductor debe de tener un nodo con mi fuente de alimentación. Lo único que hice fue poner los puntos de amarre o los puntos de soldadura para que haga contacto el resistor con el conductor y el conductor haga contacto con mi fuente de energía. Ya tenemos lo que son los conductores de energía y ya tendríamos lo que llamaríamos carga. Ahora sí, apliquemos la primera ley de Kirchhoff. ¿Cuántos cables tiene unidos este nodo? Solamente dos. Entonces, yo voy a buscar siempre el positivo de la fuente de energía para poder tirar nuestras corrientes. Aquí está entrando la corriente total, pero también está saliendo la misma corriente. O sea que lo que entra es lo que está saliendo y está saliendo la corriente total. Cuando llegamos a este nodo, entra la corriente total y sale la corriente total. O sea, lo que entra es lo que sale. Llegamos al siguiente nodo. Lo que está entrando al nodo es lo que está saliendo del nodo. Por eso me sirve tirar corrientes para saber por dónde entra la corriente y por dónde sale la corriente. Siempre vamos a buscar el positivo de nuestra fuente. En la parte superior, en el nodo, está entrando la corriente que sale de la resistencia y estaría saliendo la corriente de ese nodo. Cuando llegamos al nodo entre el conductor y la fuente, pues está entrando una corriente al nodo y está saliendo una corriente de ese nodo. Y estamos hablando que la corriente es la misma, es la que llamamos corriente total. Por lo tanto, la corriente total va a ser la misma en cualquier punto del circuito al cual estemos conectados en forma serie, en circuito o anillo. Preguntas hasta ahorita porque ya empieza un poquito más el análisis. Entonces, en un circuito serie, la corriente es la misma en cualquier parte. Estábamos viendo la clase de ayer que para poder medir corriente yo tengo que abrir el circuito. Entonces, si abro aquí el circuito, aquí instalo el instrumento y me va a dar lo mismo a que si yo abro aquí el circuito y mido aquí la corriente. O bien, si yo abro aquí el circuito y meto el instrumento, me va a dar la misma corriente. La corriente que salga de la batería
va a ser lo mismo en cualquier parte del circuito. Es por eso que es importante analizar tanto la ley de Ohm en conjunto con las leyes de Kirchhoff, y ya podemos entender que efectivamente en un circuito de conexión serie, la corriente va a ser la misma en cualquier parte del circuito por la primera ley de Kirchhoff. Listo. Ya una vez que nosotros encontramos el valor de la corriente y sabemos que la corriente total es la misma que va a pasar por la parte del resistor y va a ser la misma corriente que va a pasar por el otro resistor, pues ya podemos entonces empezar a calcular voltajes en cada uno de mis resistores. En este aspecto, se supone que el voltaje que calcule aquí y el voltaje que calcule aquí debe de darme la suma de 10, porque este voltaje se reparte en cada uno de ellos. Voy a borrar la parte de abajo para poder realizar ese pequeño cálculo. Aquí es la corriente. Y es la misma corriente y es la misma corriente. Es un circuito serie. Por lo tanto, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que para calcular el voltaje yo necesito multiplicar la resistencia por la corriente. Esta es la fórmula según Ohm para calcular el voltaje en cada uno de los elementos. Tengo resistencia y ahora tengo la corriente que circula por el resistor 1. Para no equivocarme, porque también tengo que calcular el voltaje en el resistor 2, entonces les voy a poner el subíndice 2 para saber a quién me estoy refiriendo. En este sentido, el voltaje que calcule en el resistor 1, por eso se lo pongo pequeñito, va a ser igual a multiplicar el resistor 1 por la corriente que esté atravesando en ese instante al resistor 1. Aquí sí lo puedo poner más grande porque es el resistor 1, pero aquí se los pongo como subíndices para saber a quién me estoy refiriendo. Por lo tanto, ¿cuál es el resistor 1? Decimos que es de 2.7 kiloohms. ¿Cuánto vale la corriente en el resistor 1? Pues es la misma. Va a ser 1.35 miliamperes. Como tengo unidades diferentes y no tengo las básicas, puedo utilizar potencias de base 10 para poder realizar mi cálculo. Entonces, esto se va a convertir a multiplicar 2.7 por 10. Si vemos la potencia de base 10 para los kilos es 3 positivo y termino con ohms. Después el siguiente sería 1.35 por 10. Si me voy a la parte de los milis es a la menos 3 amperes. Ahora sí, se supone que una multiplicación no la realizo de forma completa. La vamos a realizar en 4 partes. La primera parte son los signos. Más por más me va a dar más. Ahora vamos a multiplicar la parte de los números. Por un lado tengo 2.7 que multiplica a 1.35 y me está dando 3.64. Como tengo por 10 aquí y también tengo por 10 aquí, se vuelve a repetir el por 10. Y tengo que sumar los números. El 3 le tengo que sumar el menos 3. Entonces lo voy a representar 3 que se suma. Le abro paréntesis para no confundir el signo del número con el signo de la operación. Aquí se ve muy borroso este 3. Voy a hacerlo un poquito más grande. Listo. Y ohms por amperes me va a dar volts. Vuelvo a continuar con mi ejercicio. Más por menos me daría menos. Si tengo 3 pesos, pero debo 3 pesos, entonces me quedaría 0. Y tendríamos 3.64 por 10 a la 0 volts. Y como el por 10 a la 0 son unidades, se la puedo quitar y se la puedo poner y no va a haber ningún problema. Recordemos que las unidades siempre le agregamos el por 10 a la 0. Pero como sigue siendo a la 0, entonces lo puedo retirar. En este sentido va a ser 3.64 volts. Eso es lo que le corresponde al resistor 1. La cantidad de 3.64 volts. Lo voy a poner aquí en pequeño, que le tocan 3.64 volts. Ahora, ¿cuánto voltaje le toca al resistor número 2? Vamos a hacer exactamente lo mismo.
Voy a borrar en ese aspecto. Ahora, para no equivocarme, porque va a haber más de 2 o 3 resistores en un circuito, debo de dejar bien claro a quién me estoy refiriendo. Voy a calcular el voltaje que tiene el resistor número 2. Por eso se lo pongo en pequeñito, para saber a quién me estoy refiriendo. En este sentido, voy a utilizar al resistor 2, que va a multiplicar a la corriente. ¿Pero qué corriente? Pues la que está a través del resistor 2. Por eso también se lo pongo pequeñito. Vamos a sustituir los valores. Por un lado tengo 4.7 kilo ohms y por otro lado tengo lo que es la corriente, pero como es la misma que encontré hace un momento, 1.35 miliamperes. Ahora sí, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a utilizar potencias de base 10. Les comento, se está utilizando potencias de base 10 con la finalidad de que ustedes se vayan acostumbrando a los cálculos dentro de las matemáticas. Inclusive, cuando tengan un poquito más de tiempo, son lo que vemos en la secundaria y lo que vemos a nivel medio superior. Potencia de base 10. Bien, vamos a continuar. Entonces, en la parte de 4.7 kilos es por 10 a la 3 positivo ohms. Y la parte de 1.35, los miliamperes son en potencia por 10 a la menos 3 amperes. De igual manera, no realizamos todo de golpe. Primero signos, más por más, me va a dar más. Números, 4.7 por 1.35, me da un total de 6.34. El por 10 se vuelve a repetir. Y ahora sí, sería 3 más menos 6. 3 que se va a sumar con menos 3. Y ohms por amperes me va a dar volts. Sucede lo mismo, más por menos, todo va a quedar como negativo. Entonces, tengo 3 pesos, pero debo 3 pesos, entonces me quedo sin nada. Por lo tanto, yo tendría 6.34 por 10 a la 0 volts, y como estoy hablando de unidades y está en potencia por 10 a la 0, se lo puedo quitar y no va a haber ningún inconveniente. Entonces estaríamos hablando de 6.34 volts. Listo. Ya tengo el segundo voltaje. Vamos a ponerlo en paréntesis en la parte de abajo, 6.34 volts. Ya está. Veamos si lo que me dice Kirchhoff en su segunda ley se cumple. Se supone que el voltaje de la fuente se tiene que repartir en cada uno de los resistores. Vamos a analizar entonces que el voltaje de la fuente debe de ser igual al voltaje que hay en el resistor 1 más, en este caso, al voltaje que hay en el resistor 2. Sustituimos los valores. El voltaje de la fuente son 10 volts. El voltaje en el resistor 1 es 3.64 volts más el voltaje que tiene el resistor 2, que es de 6.34 volts. Entonces, los 10 volts de la fuente van a ser igual con 4 más 4 serían 8, 3 más 6 serían 9 y 6 más 3 serían 9 volts. ¿Sí? 9.98 prácticamente son 10 volts. ¿Por qué no me salió el 10 exacto? Porque estuve cortando decimales a la hora de realizar los cálculos. Por eso es comprensible que los voltajes se aproximen, pero realmente el voltaje de la fuente es prácticamente el mismo que la caída de tensión que hay en el resistor 1 más la caída de tensión que hay en el resistor número 2. Ahí es donde podemos comprobar que efectivamente la fuente se reparte en cada uno de los elementos. Ahora observemos, yo les platicaba que se reparte de forma proporcional, tocándole menos voltaje al resistor de menor valor y dándole más voltaje al resistor de mayor valor. Por eso, al que tiene más edad le damos más domingo y al que tiene menos edad le damos menos domingo. Así es como nosotros
estamos utilizando la famosa ley de Kirchhoff, tanto la primera como la segunda. Una, para conocer que en un circuito serie la corriente es la misma. Y dos, todo lo que esté conectado en el circuito serie, ¿sí?, se va a repartir el voltaje de la fuente. Más adelante, cuando empecemos a ver los resistores, junto con los diodos LED, vamos a ver en un lado el diodo LED y en otro lado el resistor. ¿Por qué? Porque los 10 volts se tienen que repartir en el resistor y se tienen que repartir en el LED. Y hay que saber cuánto le toca al LED. Y hay varios LEDs, por lo cual también tendremos que tomar en cuenta este tipo de características. Listo. Ahora sí, hasta aquí algún comentario o alguna pregunta. Cuando vemos por primera vez este tipo de circuitos, pues sí nos causa muchos estragos y pues cuando lo estamos viendo cómo se soluciona, lo vamos entendiendo y de eso se trata. Ya cuando queremos hacerlo nosotros solos, ya tenemos problema para poderlo realizar. Eso es comprensible. Yo recuerdo cuando también estudiaba esto y sí, me costaba mucho trabajo al principio, pero ya cuando le empiezo a ver aplicación, las fórmulas se empiezan a volver únicas. No hay otra forma de sacarlos más que la única fórmula que tenemos. Y como lo vamos repitiendo, nos vamos aprendiendo. Vámonos con el siguiente circuito. Inclusive también ayer el compañero me estaba haciendo la pregunta, que podíamos haber sacado la corriente en cada uno de los resistores. Y sí, efectivamente, si yo saco la corriente en cada uno de los resistores, llego a la misma situación, llego al mismo análisis. Pero nosotros vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para poder entender un circuito paralelo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a llamarle resistor 1, que sea de 12 kilos. Vamos a llamarle resistor 2, que sea de 22 kilos. Aquí más menos, y vamos a decir que mi fuente es de 18 volts. Listo. De igual manera, nosotros para poder analizar este tipo de circuitos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un resistor total. Por lo tanto, del circuito original voy a compactar la parte de las resistencias y voy a obtener a final de cuentas una fuente de voltaje y un solo resistor total que previamente vamos a calcular. Resistor total más menos y es de 18 volts. Vámonos en la parte de arriba. Se supone que el resistor total es igual línea de quebrado a la altura del igual y se multiplican resistor 1 por el resistor 2 entre el resistor 1 más el resistor 2. Tener dos letras juntas en el álgebra significa que se están multiplicando. Continuamos igual, la línea de quebrado va centrada con el igual y en la parte de arriba ponemos 12 que multiplica a 22 y en la parte de abajo ponemos 12 que se suma con 22. Mientras que arriba se están multiplicando, abajo se están sumando. Vamos a hacer primero la suma. 12 más 22, entonces tenemos 34. Esto lo voy a meter en la memoria para ahorrar tiempo y ahora voy a multiplicar 12 por 22. 12 por 22. 12 por 22. Y me da un total de 264. En el momento que yo hago esta pequeña división, entonces entre el regreso de la memoria y me va a dar un total de 7.76. 7.76 kilo ohms. Todo se está manejando en kilo ohms y sigo respetando los kilo ohms. Por lo tanto, el resistor equivalente sería de 7.76 kilo ohms. Déjenme rectificar nada más para que no haya problemas. Tenemos 12 por 22, me da 264. Abajo me da 34, entre 34
Y sí, me da 7.76 kilos. Listo. Ya tenemos la compactación de la resistencia. Ya tengo un resistor total. Para poder entender que voy a tener que regresar al circuito original, también le voy a poner como voltaje total a mi fuente de voltaje y la corriente que salga de mi fuente de energía también le voy a llamar corriente total. Y esto simplemente para recordar que no es el circuito original, sino que después voy a tener que regresar al circuito original a terminar mis cálculos. Por eso entonces, para calcular la corriente total del circuito es línea de quebrado a la altura del igual, voltaje total sobre el resistor total. Sustituimos los valores. Por un lado tenemos 18 volts y por el otro lado tenemos 7.76 kiloohms. Volts entre kiloohms, recordemos que me da miliamperes. Ahora sí, realizamos la parte de la división. 18 entre 7.76, obtenemos 2. Vamos a redondear, 2.32. Esa es la parte por la cual no nos sale exacto el cálculo en algunos elementos, porque estamos redondeando o estamos recortando decimales. Perdón, 32. 9 es 1, entonces estaría subiendo a 2. 2.32 miliamperes. Listo. Si nosotros estamos diciendo que salen 2.32 miliamperes de la fuente, entonces también aquí estarían saliendo 2.32 miliamperes antes de entrar a la rama de las resistencias. ¿Qué puedo observar aquí? Que efectivamente está entrando una corriente, pero la corriente siempre va a buscar al positivo. Por lo tanto, aquí va a subir una corriente a través del resistor y aquí va a ir otra corriente a través del resistor número 2, la que atraviesa el resistor 1 y la que va a atravesar el resistor 2. Es donde estamos aplicando ya la parte de la primera ley de Kirchhoff. Pero repito, siempre vamos a buscar la parte positiva para saber hacia dónde va la corriente. Ya cuando atraviesa la corriente el resistor 1, entra por un lado al nodo, ya se dieron cuenta, aquí va a entrar al nodo. Esta corriente que viaja a través del resistor también va a entrar al nodo y va a salir una sola corriente que va a regresar hacia la fuente de energía. Por lo tanto, puedo calcularla aquí o puedo calcularla aquí. A final de cuentas va a ser la misma y debo de llegar a la cantidad de 2.32 miliamperes. Ya una vez que tuve esto, voy a regresar entonces a mi circuito original y es lo que nosotros tenemos. Ahora, en un circuito paralelo, nosotros no vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, estamos aplicando la primera. Por eso les comentaba que tirar corrientes es porque ya viendo el circuito, sabemos que van a ir en dirección al positivo. Listo. Ahora sí, no voy a calcular corrientes, perdón, no voy a calcular voltajes. Ahora lo que voy a calcular son las corrientes. Y bien, lo decía el compañero el día de ayer. Ok, yo pude haber sacado las corrientes de forma individual y llegar al mismo resultado. Sí, pude haber sacado las corrientes y llegar al mismo resultado. Vamos a hacerlo entonces en este sentido. Se supone que según Ohm, la corriente la calculo como el voltaje entre la resistencia. Para evitar problemas, voy a determinar a quién o dónde voy a calcular la corriente. Por lo tanto, la corriente que yo calcule a través del resistor 1, por eso lo pongo pequeñito para saber a quién me refiero, debe ser igual al voltaje que tiene el resistor 1 entre el resistor 1 precisamente. Todo con respecto al resistor 1. En este sentido, el voltaje, observamos que son los 18 volts aplicados en los extremos del resistor 1. Entonces tendríamos arriba 18 volts dividido entre 12 kiloohms. Volts entre kiloohms me resultan miliamperes. Hacemos la división. 18 entre 12 va a tocar a 1.5. Entonces por aquí circulan 1.5 miliamperes. Ya lo calculamos. Y vámonos con el otro resistor.
Entonces, la corriente a través del resistor número 2 se va a calcular como el voltaje que tenga el resistor 2 en ese instante entre el propio resistor 2. Puedo observar que la fuente de energía se aplica directamente hacia el resistor 2, entonces también serían 18 volts. Pero ahora la resistencia es de 22 kilos. Esto me va a dar igual a 18 entre 22, 0.81. 0.81 miliamperes. Listo. Ahora sí. ¿De qué se va a tratar el asunto? Según Kirchhoff, la corriente que entra es la misma que tiene que salir. Ya en el circuito práctico observo que entra una y sale dos. En este sentido, podemos determinar que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. Si enumeramos como 1 la que entra y 2 y 3 las que salen. Por lo tanto, si yo tengo 2.32 miliamperes como corriente total, que es la que está entrando al nodo, 2.32 miliamperes. Ahora sí, ¿cuánto es la corriente 2? 1.5 miliamperes. Y le voy a sumar 0.81. Vamos a hacerlo. 1.5 más 0.81. Me da 2.31. Entonces, 2.32 miliamperes que están entrando es igual a 2.31 que está saliendo miliamperes. ¿Por qué la diferencia? Porque no estamos utilizando todos los decimales. Es donde radica la parte de la pequeña diferencia, que estaríamos hablando de una centésima, pero porque estamos recortando decimales. Esa es la cuestión. Así es como nosotros manejamos las leyes de Kirchhoff para poder analizar los circuitos que nos van presentando día con día. Ya una vez que hemos visto las leyes de Kirchhoff y que sí las vamos a seguir aplicando o recordando más adelante, ya nosotros estaríamos en posición de poder aprender una nueva fórmula, pero no con los circuitos paralelos, sino con los circuitos que están conectados en serie. Hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta o tienen algún comentario? No hay ninguno. Bien, entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Son muchas fórmulas y lo que se trata es de entender cómo se aplican, entonces hay que compactar tantas fórmulas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros tendríamos un circuito serie, mi fuente de energía. Voy a poner en este instante 3 resistores en serie. Resistor 1, resistor 2 y resistor 3. Aquí tengo el positivo, el negativo y tengo mi voltaje de mi fuente. Ya lo tenemos. Por lo tanto, R1, R2 y R número 3. ¿Qué fue lo que hicimos con un circuito serie? Primero, solucionar el circuito serie precisamente. Inclusive podemos ponerlo como resistor enésimo. Vamos a solucionar este resistor. Un resistor total en serie es igual al resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3, o por así decirlo, si hay un resistor N, también lo podemos poner. Estamos compactando un poquito las ecuaciones. Listo. Ya una vez que yo tenía el resistor total en el circuito, lo que yo calculaba era la corriente entre el resistor total. En este sentido,
debo de calcular que mi corriente total iba a ser igual al voltaje total sobre el resistor total. Nosotros pasábamos a un circuito de una sola fuente con un resistor total. Y precisamente lo que nosotros calculábamos era la corriente total. Observamos que cuando calculábamos la corriente total, teníamos que regresar nuevamente al circuito original y esta corriente que yo estoy calculando es la misma que está saliendo de mi fuente de alimentación. Es la misma corriente que sale. Por lo tanto, para poderle quitar resistor total, voltaje total, pues en lugar de poner el resistor total, voy a poner los resistores que estaba utilizando. Entonces, ahora sí, mi corriente se estaría convirtiendo en el voltaje entre la suma de todos los resistores. Resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3. Listo. Para poderles quitar el total a todos, en lugar de poner R total, mejor puse los 3 resistores. Los 3 resistores que yo tengo en el circuito. Eso era lo que hacíamos también, o fue lo que hicimos más bien. Ya una vez que planteamos que la corriente es la misma en un circuito serie, pues ya tengo la corriente. ¿Cuál fue el siguiente proceso? Calcular los voltajes. En este sentido, cuando yo calculé el voltaje, por así decirlo, en el resistor 1, tuve que haber tomado al resistor 1 por la corriente que está siendo atravesada o que está atravesando al resistor 1. ¿Pero qué corriente es? Pues es la misma que atraviesa el resistor 2 y es la misma que atraviesa el resistor 3 y a final de cuentas es la misma que sale de mi fuente. Y aquí tenemos la corriente que está saliendo de la fuente. Por lo tanto, esto sería igual al resistor 1 que multiplica al voltaje de la fuente sobre el resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3. Listo. Voltaje en R1. Entonces aquí también tendríamos que poner que es el voltaje de la fuente. Ya no es total, ya es el voltaje de la fuente. Cuando yo hago la multiplicación de un entero por un quebrado, pues sí, yo sé que queda en la parte de arriba. Pero si alguno tiene una pequeña duda de qué es lo que se hace, no podemos multiplicar una parte entera por una parte fraccionaria. Lo que hacemos en álgebra es dividir al entero entre 1 y ya tengo una fracción multiplicada por una fracción. ¿Cómo se resuelve un quebrado multiplicado por otro quebrado? Pues multiplicar numerador por numerador y multiplicar denominador por denominador. En este sentido, lo que yo tendría entonces sería que el voltaje en el resistor 1 va a ser igual al voltaje de la fuente que multiplica al resistor 1 porque se están multiplicando y 1 por todo lo de abajo sigue siendo la misma suma. Resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3. Y esta vendría siendo la ecuación que la conocemos como la divisora de tensión. Pero ya estamos redondeando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm en esta ecuación. ¿Cómo la podemos entender? Si yo quiero calcular el voltaje en el resistor 2, me va a salir que el voltaje del resistor 2 se multiplica por el resistor 2. Si saco el del resistor 3, entonces sería voltaje en el resistor 3 por el resistor 3. O voltaje enésimo, pues el voltaje en el resistor enésimo sería igual al resistor enésimo y todo no va a cambiar. ¿Podemos compactar esta ecuación? Sí. Entonces podemos decir que esa es la fórmula de la divisora de tensión. Y la vamos a poner como el voltaje en el resistor que ustedes quieran encontrar va a ser igual al voltaje de la fuente que multiplica al resistor donde quieren encontrar dicho voltaje dividido entre la suma de todos los resistores que encuentren dentro del circuito. ¿Sí? Desde 1, aquí le ponemos desde 1 hasta n. Pero para efectos de explicación, este signo que parece una M significa suma. Se va a sumar todo el resistor que esté en el circuito en serie. Y ya tenemos una forma más simplificada de la famosa ecuación divisora de tensión. Y ya nosotros
podríamos aplicar esto para encontrar el voltaje en el resistor 1, en el resistor 2 y en el resistor 3. Simplemente sustituyendo el voltaje que tenga en la fuente y viendo en qué resistor quiero encontrar el voltaje. Sumo todos los resistores que hay en el circuito y lo vamos a hacer. De hecho, se planea que el día de mañana que terminamos con leyes de Kirchhoff, podamos hacer y utilizar este tipo de circuitos. Y entonces nos vamos a ir ya un poquito más a los diagramas electrónicos. ¿Por qué? Porque aún no dibujo la parte de tierra y hay que entender cuando yo ponga ahí mi punta negra, cómo voy a medir la caída de tensión en cada uno de los resistores. Porque no puedo medirlo en el extremo del resistor 3, no puedo medirlo en el extremo del 2 y no puedo medirlo en los extremos del 1, sino que yo tengo que poner donde esté la tierra y cada uno de los puntos lo voy a ir poniendo, pero la punta roja. Ese es el chiste. Vamos a utilizar las ecuaciones de Kirchhoff y las ecuaciones de Ohm y tratamos de reducirla a algo que se llama divisora de tensión. Ya lo estaremos platicando mañana, ya lo estaremos planteando mañana y ya la estaremos utilizando mañana. Y ya mañana terminaríamos con la parte de los cálculos dentro de lo que es ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Preguntas. No, aquí le da el voltaje que existe tal vez en el resistor 3, o el que existe en el 2, o el que existe en el 1. Pero nosotros cuando analizamos circuitos nunca medimos voltaje en cada uno de los resistores. Siempre tomamos un punto de referencia y del punto de referencia es como medimos los diferentes voltajes. Pero para no enredarlos, por eso lo dejé para el día de mañana, para aplicar la divisora de tensión y olvidarnos de tantos circuitos, de tantas fórmulas de Kirchhoff, de tantas fórmulas de Ohm. Mejor aplicamos la fórmula de la divisora de tensión y les muestro cómo se va aplicando. Sacamos el simulador y podemos hacer la medición para que lo vayamos entendiendo poco a poco. No, no hay inconveniente. Listo. Más preguntas, más dudas o algún otro comentario. De hecho, déjenme terminar la grabación.